semana con el test, bueno, la cosa ahí. Mientras que los PPT, que son los umbrales de dolor a nivel de granillo, se midieron con, ¿qué es esto? La mediana, ¿qué es esto? El rango, ¿cierto? Es un tipo de rango, pero rango igual. El promedio y la desviación estándar. Si esto fuera el control, tendría que colocar que este artículo científico trabajó con elementos estadísticos descriptivos que incluyen a la mediana, el rango, promedio y la desviación estándar. ¿Ah? Un poquito, por favor. Acá dice el artículo, o sea, sale la información, el artículo está mostrando que utilizó para expresar sus datos de forma descriptiva. Trabajó con mediana, que se abrevia así, el rango, que se abrevia en este caso así, promedio y la desviación estándar, que se abrevia de esta forma. Eso es lo que utilizó de forma descriptiva. Lo que ustedes están viendo más adelante, estas pruebas son inferenciales y veremos algunas de ellas la próxima semana. Y acá, por ejemplo, me entrega el valor P. ¿Cuánto fue el valor P del P? O de la investigación. ¿Sí? Para efectos del control, por ejemplo, se nombran cada una de estas pruebas siempre y cuando las vimos en clase. Si no las vimos y las colocan en esa que dice como la marca al intercuartil branch igual tendría. es un tipo de rango. Ya. Un tipo de rango que se hace con los percentiles, pero un tipo de rango. ¿Ya? ¿Se entiende? Normalmente el artículo tiene este apartado. Si no lo tiene en algún lugar de la metodología, normalmente al final indica esto. ¿Podría buscar uno que tenga mejor? Chuta, es difícil porque no tiene. Vamos a revisar todo. Yo tengo uno no, pero que no tenga ese apartado. Esos artículos son como antiguos, ¿no? Y acá hay otro artículo, veamos qué trae. Procedimientos, evaluación, tratamiento que se hizo, resultados. Entonces, acá no está, como les digo, no está nombrado, como les digo. No está el apartado que les digo. Entonces, ¿qué es lo que tiende a pasar? Una opción es que en la metodología aparezca todo el tema estadístico. Una opción es que esté ahí. Si uno hace un barrido a simple vista, parece que no está. Parece que no está. Sin embargo, está la otra opción, que es mirar directamente los resultados. Y esa es la opción más larga, pero bueno, también puede pasar. Y en este caso, según resultados, ¿qué se ocupó? ¿Qué se trabajó? Veamos la tabla 1. Tabla 1, tabla 1. ¿Qué son estos? ¿Cómo se llama eso? Esa es la cantidad de personas. Debe ser. Dilo. Está mostrando cantidad de personas con Yo lo digo. distintos tipos de DMT. ¿Cómo se llama eso? Sí. Frecuencia absoluta. Cantidad de veces que se repite un evento, un proceso, número entero. Estas son las frecuencias. Ya, pues sí lo dije hace Frecuencia rato. absoluta. Lo dije hace rato. ¿Qué más está mostrando? ¿Qué más está mostrando?
¿Qué más muestra? Veamos si hay alguna tabla nueva que me dé más información. A lo que voy es que si no está en ningún lado, lo ideal es mirar las tablas. Tabla 3. ¿Qué es esto? ¿Qué me está entregando acá? Ahí está la cantidad de personas. ¿Qué es esto? Promedio. Promedio y esto. O sea, el artículo como mínimo está mostrando frecuencias absolutas. Está mostrando ¿qué más? Promedios, desviación estándar, mínimos y máximos, como mínimo. Además, ¿qué incluye? ¿Qué es esto? Gráfico de barras. Bueno, también de barras. Y acá está indicando, ¿qué está indicando acá? Los resultados antes, decía pre y post, ¿Qué indica ahí? lo que se evaluó antes y después del tratamiento de lo que se le Ya, pero en este caso, ¿qué es? ¿Qué sería esto? La desviación es ¿Qué es eso? ¿Quiénes van juntas siempre? el promedio de desviación. Entonces, ¿esto qué es? Promedio y desviación estándar. Ese más menos indica qué cosa? La desviación estándar. O sea, el artículo tiene como mínimo, está mostrando como mínimo, promedio, desviación estándar, mínimos, máximos, gráficos de barra y frecuencias de tipo absoluto. O sea, si no sale explicitado en la metodología, si no sale explicitado en el apartado de análisis estadístico, la otra opción es mirar los resultados, principalmente mirar las tablas o gráficos. Profe, y en esas mismas tablas están el valor de P que usted quería. ¿Vamos? La tabla Sí. 2. Sale el día. ¿Ah? ¿Al final? ¿Ah? ¿Eso será? Claro, pero el valor P no es descriptivo. Profe, pero por ejemplo, ¿Cómo lo notamos arriba? Como debe decir, como... ¿Dónde lo busco? En este caso acá, pues. A ver. El resultado tiene que decir acá. Ah, ahí está. Sí, acá normalmente, bueno, con el valor P, que si bien no saben todavía qué es, si bien aún no lo manejan, la forma que está expresada es mediante el menos, en realidad el 0.05. 0.05. Sí, y los otros P que están saliendo es lo que les dio a ellos. Esto es lo que les dio. P es igual, eso es lo que les dio a ellos. El que uno establece en investigación tiene este signo, más o menos, mayor o menor. Eso no lo hemos visto todavía, lo veremos en la próxima semana. profe, por ejemplo, si usara este documento para hacer el trabajo, tendría que especificar, por ejemplo, la tabla 2 y 3, donde está igual o solamente con la tabla 2. Si tienen cosas distintas las tablas, ambas. Tenía como la misma información, tenía la desviación. Claro, se repite la información, se deja solamente se deja lo que está no repetido. Se da una sola vez. No tenés que especificar como qué cosas, sino como si hay los métodos que usan. Ya veamos otro estudio. Este artículo tenía el promedio, pero no especificar el promedio de las medallas. Ahí veamos más opciones. Este es un artículo de terapia manual. A ver qué quiere.
Tenemos la evaluación, ¿cierto? La forma como se miden las variables. La intervención. La intervención. Y acá está lo mejor que les puede pasar que aparezca eso. ¿Sí? Estos papers no se usan en el trabajo, o sea, tienen que buscar otros. Ya. ¿Qué es lo que ven acá como información descriptiva? Programa para hacer ese estadístico. Ya. ¿Qué aparece como información descriptiva? O no sale nada. ¿Sale algo, no? Promedio, estándar, frecuencia, algo. Sale el programa. Sale nada. ¿Por qué no sale nada? Porque algunos artículos no lo nombran. Elementos descriptivos no los nombran. ¿Qué debemos hacer en este caso? Ponernos en la tabla. ¿Qué tenemos en la tabla? Acá. Ya, ¿qué tenemos acá? Esta es la mediana, ¿cierto? Y esta es la desviación estándar que está acompañando a la media pero poblacional. ¿Ya? ¿Qué es lo que informa acá? La mediana que está ocupando el paper según lo que vimos, la mediana, la desviación estándar. No se nombra este promedio. Pero se supone que está igual. La desviación. O sea, la primera desviación. Ya el máximo de la media y hay que usar claro. O sea, para efectos del trabajo, nombrarla no sería mi idea. Pero para efectos de interpretar un paper, claro, porque esto igual es una media. Esto igual es un promedio. Solo que un promedio más grande, se puede decir, más poblacional. Es un promedio al fin y al cabo, pero nosotros no vimos ese tipo de promedio, vimos el promedio de la muestra. En la mediana, o sea, en la media. Tenemos mediana, desviación estándar. ¿Qué es esto? ¿Frecuencia de cuánto? ¿De qué tipo? Absoluta. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Frecuencia de cuánto? Relativa. O sea, el trabajo está mostrando mediana, desviación estándar, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Sigue mostrando lo mismo. Sigue mostrando lo mismo, frecuencia, y principalmente eso muestra a nivel descriptivo. ¿Sí? Eso es lo que el trabajo muestra a nivel descriptivo. Mediana, desviación estándar, bueno, está el promedio pero de la población, está la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Se entiende? ¿Qué otro paper? A ver, ¿qué era? Veamos esto. Ya. Una palabra que, por ejemplo, haya pasado, ¿no? Veamos qué hay. La metodología. Esta es la muestra. Acá deben tener cuidado porque hay artículos que para calcular la muestra usan valores P. Ya, eso no nos importa, eso es como ellos calcularon la muestra. Así que tienen que seguir un poquito esto para saber que este fue el cálculo de la muestra. ¿Ya? Eso no se cuenta. Procedimiento, evaluación, tratamiento y análisis de datos.
Esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Cómo se analizaban los datos? ¿Qué hicieron? ¿Hay alguna información descriptiva acá? ¿Algún elemento estadístico descriptivo puesto? No, no hay nada descriptivo. Bajamos. Ah. Eso dice para la comparación de las variables entre las fases antes del tratamiento de cada grupo. Se usó la prueba de Wilcoxon para todos los cálculos. El valor P, el valor criterio, fue un 5%. Eso se usa. Ya, entonces, como no tenemos más información descriptiva, ¿qué hacemos? Vemos las tablas. ¿Qué tenemos acá? Promedio, ¿cierto? Y o sea, tenemos ya promedio y desviación estándar. ¿Qué más hay? Promedio y desviación estándar. ¿Qué tenemos acá? Frecuencia, ¿cuánto? Absoluta. ¿Y acá? Relativa. Frecuencia relativa. ¿Sí? Esa relación que lo venga. El porcentaje está arriba. Lo indica acá arriba. ¿Cuánto porcentaje es esto del total? O sea, este artículo de forma descriptiva tiene promedio, desviación estándar, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Sí? Y no confundir el valor P del cálculo de la muestra, como sale acá, versus el valor P del análisis estadístico que sale acá. El que me sirve a mí es esto. Ya, la próxima semana veremos qué es eso. Veamos otro artículo. Esta es una investigación. Sí. Ya, veamos. Ese está bien. Ya. ¿Qué tenemos? Una investigación. Ya. Tenemos lo que en teoría nos debería servir para saber qué elementos estadísticos descriptivos hay. ¿Nombra alguno o no? ¿Nombra algún elemento descriptivo? No nombra nada, ¿cierto? Entonces, por ende, tenemos que buscar ¿a dónde? En las tablas. ¿Qué hay acá? Promedio y No, eso no es. o este. Veamos qué es SE según esto. Mirar la tabla que es SE. Pero tiene más. No sale lo que es la vibración. Pero claramente no sirve esto. ¿Sí? No, pero sería como que igual están considerando una desviación. Que hay veces que te muestra la desviación a nivel poblacional. Eso también es distinto. Ah, ya, pero en ese caso tendríamos que. SD. Ah, ya. Basarse en el Promedio, desviación estándar. 3,8 y 3,0. Sí. ¿Qué es esto? El rango, ¿cierto? ¿Qué valor es este? ¿Qué valor es este? Dentro del rango. El mínimo, ¿cierto? Y esto, dentro del rango, ¿qué valor es? Es el máximo. Tenemos la desviación estándar, o sea, el promedio, la desviación, el rango, acá está el valor mínimo del rango y acá está el valor máximo del rango. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? Este es un gráfico de dispersión, no lo hemos visto, así que no se debería nombrar. Y eso es lo que entrega el paper. Y eso es lo que entrega el paper. No tiene más información descriptiva.
tiene como esta mantarraya. Puede ser una alternativa de. Puede ser una alternativa de, pero no es 100% carcinoma, que tiene otro tipo de características genéticas. Hay que especificar igual, ¿verdad? Si hay un Que nos escribimos en clase. redondo del de piso. Ya, otro artículo. Tenemos, acá está todo el proceso de datos, cómo se evaluó, qué sé yo, y acá está el análisis estadístico. Entrega o no entrega información descriptiva de los elementos descriptivos a usar. No la entrega, ¿cierto? Entrega un montón de pruebas que son diferenciales. Entonces, ¿dónde voy? A la tabla. ¿Qué es esto? N, ¿qué es? Número entero. Frecuencia absoluta. Acá hay más información. ¿Qué es esto? La mediana. ¿Y esto? Es un rango. ¿Cierto? ¿Por qué está mostrando mediana y rango? No promedio. Ah, pero el rango y la mediana van. Porque el promedio no es representativo en esta Que la distribución de los datos no permite que la media sea representativa. Y aparte de eso, se llevan juntos. Intercuartilismo es cuando tú restas o ves la diferencia entre el 25 y 75%. El dato que está ahí, ves la diferencia que está entre esos dos datos. Entonces, ¿qué expresa? Mediana y rango. ¿Qué más tiene esto? Mediana y rango, sigue lo mismo. ¿Qué es? Mediana y rango. Y acá también expresa mediana y rango. O sea, no expresa mucho más. Y acá arriba está expresando. Arriba está expresando qué cosa? Frecuencias. Y acá que expresa, por ejemplo, la edad, el peso, la altura. ¿Qué está expresando ahí? Promedio más la desviación estándar. ¿Sí? O sea, este artículo que tiene frecuencias de tipo absolutas, ¿qué más tiene aquí? Promedio más la desviación estándar, mediana y rango. Esos son los elementos descriptivos que tiene el artículo 5. ¿Ves? Ya. ¿Alguna duda, algo? Ya, entonces nos veríamos la próxima semana.